Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos en Facebook. Dios les bendiga a todos ustedes que nos ven incluso a través de YouTube. Le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar acá con ustedes. Les ruego que nos perdonen un poquito el retraso, ya que no tengo ayudante. Mi ayudante, mi hijo, se me fue de visita, fue a visitar a uno de sus amigos. Así que esperemos en el Señor que Él pueda estar disfrutando esos momentos por allá. Pero de igual manera, pues nuestro anhelo y deseo es de seguir sirviendo y glorificando el nombre del Señor a través de la palabra y de la enseñanza, y que sea el Señor también glorificándose en nuestras vidas en estos momentos. Así que voy a sacar mis notas, si me permiten ustedes, y vamos a dar gracias a Dios y pedirle al Señor que nos guíe y nos ayude en esta noche. Les ruego a todos ustedes que sean pacientes, pues saben ustedes mi anhelo, mi deseo de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes, pero sobre todo, como siempre les he dicho, que lo importante aquí es que conozcamos bien la palabra del Señor, y no tanto acerca de mí, sino acerca de la palabra del Señor, porque es Dios a través de ella que nos da vida a todos nosotros. Así que oremos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, estamos en tus manos. Guíanos en esta noche, Señor mío y Dios mío. Permite en tu misericordia que todos aquellos hermanos, Señor, que en este momento estén pasando por alguna angustia o por alguna dificultad, que tomen toda su mente, Señor, en este momento, que no tenga mente para nada más, que permitas tú en tu misericordia que pueda haber un espacio, Señor, en su mente y en su corazón para poder escuchar tu palabra, Señor, con tranquilidad y con paz, y que asimismo tu palabra pueda hacer efecto en su vida. Ayúdalos, Señor, ayúdanos a todos nosotros, ayúdanos aún a mí, Señor, a concentrarme en la predicación de la palabra en esta noche, Señor, y que seas tú glorificado en todos y cada uno de nosotros. A todos aquellos que estén cansados, Señor Santo de Israel, dales fuerza y ánimo en este momento, para que con ánimo y deseo de corazón puedan escuchar tu palabra y puedan aprender todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Y a todos aquellos, Señor, que no tengan nada en preocupación en este momento, pues bendícelos igual de la misma manera, sabiendo, Señor, que eres tú, Señor, el que habla el corazón del hombre, y que eres tú el que trae alegría, Señor, y paz. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te suplicamos que en esta noche tú te manifiestes, Señor, y que seas tú, Señor Santo de Israel, hablando a todos y cada uno de nosotros y enseñándonos tu palabra y tu verdad, porque todo esto traerá gloria y honra a tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, pues justo antes de empezar, quisiera primero que nada pedirles disculpas a todos y cada uno de ustedes. En la semana pasada, cuando tuvimos la clase, me di cuenta que dije algo de manera equivocada. Me equivoqué. Acuérdense que estábamos hablando del asunto de la palabra del Señor, donde nosotros a veces interpretamos y nos equivocamos al interpretar la palabra del Señor, y a veces por equivocación pues decimos cosas de una manera errónea. Donde yo me equivoqué fue cuando estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que en esa noche llevaría a ese hombre que estaba crucificado junto a Él al paraíso, pero que también el apóstol Pablo había dicho que el paraíso estaba en el tercer cielo. Y yo me equivoqué al decir quién tenía la razón, si Jesucristo o el apóstol Pablo. Pero no era precisamente el apóstol Pablo a quien quería referirme o quien quería yo decir. Quería yo decir quién tenía la razón, si Jesucristo o nosotros que interpretamos, como yo les decía, que hay personas hoy en día que creen que no es posible que Jesucristo se llevara a ese hombre al paraíso, puesto que el paraíso estaba en el tercer cielo y Jesucristo resucitó hasta el tercer día. Entonces a eso quería referirme, a nosotros como estudiantes de la palabra del Señor, y enseñando igual de la misma manera la palabra del Señor, que a veces nosotros las interpretaciones que se les dan, pues en eso hay una equivocación, y a eso es lo que me refería, que quién tenía la razón, si Jesucristo o nosotros que tratamos de entender y de comprender la palabra del Señor y darle interpretación, y en este caso enseñarla. Pero obviamente nosotros sabemos por la Escritura que tanto Cristo tenía la razón, que esa noche llevaría a ese hombre
al paraíso, y como el apóstol Pablo también dijo, también tenía la razón, pues la palabra es verdadera y es perfecta, y también él fue llevado al paraíso, al tercer cielo, como lo dice él. ¿Cómo sucede eso? Es como le digo, no lo vamos a saber todo, no lo vamos a comprender todo, pero sabemos que llegará el momento, como dice la Escritura, que en aquel entonces conoceremos todas las cosas, o conoceremos como nosotros somos conocidos. Así que les digo de esta manera, pues les ruego que me disculpen en esa equivocación, pero la palabra correcta era si quién tenía la razón, Jesucristo como nuestro Señor, o nosotros que tratamos de interpretar. Nosotros no tuvimos en aquellos tiempos, nosotros no vimos la experiencia que tuvo Pablo, ni la experiencia que tuvo Cristo, o ese hombre que fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, nosotros tratamos de darle interpretación a la palabra del Señor. Y de esa manera, les digo, la palabra que es verdadera, pues nosotros a veces cometemos ese error. Pero como les digo, no es lo mismo cometer un tropezón, un error al momento de comunicar la palabra del Señor, como yo se lo he dicho, a decir o tratar de dar una enseñanza que no es lo que la Biblia dice. O sea, ya ahí ya no es una equivocación, ya no es un error, es algo intencionado, es cambiar la palabra del Señor por otra que nosotros creemos que va más correcto con lo que entendemos, pero nosotros no estamos para cambiar las palabras del Señor. Y les digo, y esa es la diferencia. Hay un vivo ejemplo de que yo he cometido una equivocación, un error, y no lo he dado como una falsa enseñanza cambiando la palabra del Señor. Así que ese error por ahorita está todavía en el video que está en YouTube. Podemos modificarlo, pero no quería cambiarlo por si alguno quería revisar ese error que me sucedió, pues tenga toda la libertad de poder revisar el video en YouTube. En Facebook no estoy seguro si podemos modificarlo y cambiarlo sin tener que volverlo a resubir, pero de antemano digo desde hoy pues y pido unas disculpas por esa equivocación. Así que sin más, pues continuamos con la palabra del Señor en el día de hoy. La enseñanza de hoy es la parte número 6. Recuerden, todavía seguimos en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora en las 7 frases o las 7 palabras, como algunos lo llaman, y esta es la palabra número 3. Y la lectura la vamos a tener en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Y bajo el tema, pues tenemos el tema, lo que es la hermandad. Así que vámonos, si usted tiene su Biblia en su mano, al libro de al libro de Juan, una vez más, perdonen, al libro de Juan, capítulo 19, versículos, solamente que en esta ocasión, a ver dónde está, desde el 25 les voy a leer. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, nosotros podemos ver a través de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, hasta el último momento de su vida, hasta el último instante de su vida, siempre se preocupó por el bienestar de los demás. Y en este caso tenemos, por ejemplo, a María. En esta ocasión nosotros podemos ver que el beneficio era directamente a María, pero que al mismo tiempo estaba entregándole una responsabilidad en manos de Juan, el cual, dice la Escritura que leímos, era el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo quisiéramos ver incluyendo hasta para nosotros mismos en estos días, pues nos enseña que el día de hoy debemos nosotros cuidar a nuestros padres ahora en su vejez. Al mismo tiempo enseña a nuestros hijos que deberían cuidar de nosotros cuando ya no podamos sostenernos por nosotros mismos, cumpliendo todos así lo que la Escritura dice del primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ya como hemos explicado antes, sea que Jehová tu Dios te da,
sea que Yahvé, diga Yahweh, diga el Señor, diga el Eterno, como quiera que diga, estamos hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, y sabemos que la Escritura dice en el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo el yugo de la ley, pero son cosas que se enseñan de manera similar incluso en el libro de Efesios, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 1 al 3, y que también es respaldado por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 19. Ahora, antes de continuar, quisiera recordarles una vez más que nuestro Señor Jesucristo no enseñaba algo que Él mismo no pudiera cumplir. Y con esto pues deseo compartirles lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 30, cuando habla en este caso en particular al joven rico. Y dice así: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El asunto que queremos tratar aquí es que nuestro Señor Jesucristo dijo que no habría nadie que dejara algo por Él y por el Evangelio que el Señor no le recompensara 100 veces. ¿Y por qué queremos tomar como referencia esta parte de la Escritura? Porque es lo mismo que está sucediendo con María en estos instantes, en aquellos tiempos. En esto mismo nosotros podemos ver que a María, en este caso en particular, perdiendo a Jesús, pues le estaba dando a otro hijo. No le dijo: aquí tienes un hijo, le dijo: aquí tienes tu hijo. En otras palabras le está diciendo: Juan será mi reemplazo. O sea, y como nosotros lo vemos hoy en día, incluso en la vida natural de muchas personas, sabemos que hay muchas familias que sus hijos se convierten a Cristo y al final de cuentas sus padres los desechan, sus padres los sacan de las casas. Especialmente si vemos en el Oriente, donde vemos a los musulmanes que incluso padres tienen la autoridad y el poder y el derecho de matar a sus hijos si ellos se convierten a Cristo. Asimismo lo vemos incluso en nuestras culturas, en el sur, en este caso lo que sería México, y de ahí para abajo, Venezuela, Ecuador, El Salvador, y todos los demás países hispanohablantes, pues nos damos cuenta que en muchas ocasiones los hijos o los padres se convierten al cristianismo y de la misma manera son desechados, o sea, no son admitidos, no son personas que son bien aceptados o bien mirados ante su propia familia y tampoco ante la sociedad. Pero le digo, con todo y eso, la palabra de Dios nos enseña que en la hermandad pues tenemos más de 100 hermanos, más de 100 madres, más de 100 padres, etcétera, 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 cuando estamos hablando en este caso en particular de la cristiandad, de las personas que cuando alguien es desechado por su padre o un padre desechado por sus hijos, pues tiene a sus hermanos en Cristo, tiene a sus hijos en Cristo y tiene a sus padres en Cristo, a quienes pueden acudir para que puedan ayudarle a seguir adelante en la vida. Así de esta manera pues nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que en este caso en particular, en este caso en particular, que a María pues no la deja desamparada, sino que le dice: he aquí tu hijo. Y dice la Escritura que desde entonces ese discípulo amado de Jesús pues la recibió en su casa desde aquella hora. Ahora, nosotros podemos notar que nuestro Señor Jesucristo vio la necesidad de María, pero en Juan no era de la misma manera, porque Juan en ese momento no era quien necesitaba a María como madre, sino más bien María necesitaba a Juan como hijo. Nosotros podemos ver que en Juan le daba a Cristo la responsabilidad de cuidar a María como una madre, pero no precisamente que la necesitara, puesto que de acuerdo a los que se dedican a estudiar la palabra del Señor de una manera profunda, han descubierto o han pretendido decir o compartir que Juan tenía a su madre ahí en ese momento.
Y según se dice, que se cree que aparentemente fue Salomé la que era madre de Juan en este caso en particular, la cual supuestamente dicen que también viene siendo hermana de María, y María viene siendo tía en este caso en particular de Juan. Y Juan, como primo de Jesús, pues con toda confianza nuestro Señor Jesucristo la entrega en sus manos bajo su cuidado para que preste atención a ella y la cuide en este caso en particular hasta los últimos momentos de su vida. Pero el asunto fue, el problema fue conmigo después de esto. Cuando yo pude descubrir en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo entrega a Juan, en este caso a su madre María, para que la cuidara, hubo una pregunta, un interrogante en mi vida que me bloqueó por completo el entendimiento y duré como unos 2 días bloqueado en ese sentido. Y la pregunta fue esta: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo entregó a María, su madre, bajo el cuidado de Juan y no bajo el cuidado de sus propios medios hermanos? Porque de cierto nosotros podemos descubrir en la Escritura que María tuvo más hijos, no es como nos han enseñado hasta hoy en día. Entonces les digo, se dice entonces, o sea, para aquel entonces cuando estaba Jesucristo crucificado, que José, el padre no biológico, lo aclaro, entre paréntesis, no biológico de Jesús, ya había muerto para entonces. Pero la Biblia nos narra y nos dice que en este caso en particular que María tenía otros hijos, que eran medios hermanos de Jesús y que también seguían con vida. Ahora, déjenme hacer una pequeña pausa para que nosotros podamos explicar esto de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, o medios hermanos. Número 1, en Juan, cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo como Dios y como Hijo de Dios el Padre, dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando usted busca en los diccionarios la palabra unigénito, usted descubre que dice que es el único Hijo. En este caso, Juan nos está diciendo que por parte de Dios, Jesucristo sería el único Hijo del Padre. Y continúa diciendo en el 18, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una vez más remarca que Jesucristo es el único Hijo del Padre, por lo tanto Jesucristo es Dios. Y le digo, pero nos habla diciendo que es el único. Pero ahora vayamos a la Escritura en el libro de Lucas, en el cual nos dice, cuando se refiere en este caso a Jesucristo como ser humano, de lo cual nosotros hemos sabido, pues hemos entendido a través de la Escritura, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Pues Lucas dice en su libro, en el capítulo 2, versículo 7, refiriéndose en este caso en particular a María, cuando ella y José, o más bien José, tenía que ser empadronado, junto a María su mujer se fueron, y allá les dieron los dolores de parto, y dice así, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Les suena eso? Cuando José y María trataban de entrar a Belén buscando un lugar donde refugiarse y no encontraron, y al final de cuentas pues tuvieron solamente, en este caso en particular, ese pesebre para poder tener ahí a nuestro Señor Jesucristo y luego en este caso en particular envolverlo en pañales. Pero note que la Escritura dice, y dio luz a su hijo primogénito. No es lo mismo que unigénito. Unigénito es uno, cuando buscan el diccionario, pero cuando buscan el diccionario primogénito, dice que es el primero de 2 o más hermanos. O sea que de María era el primero de 2 o más hermanos, mientras que de parte de Dios era el hijo único. Y les digo, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. Búsquelo en su Biblia, búsquelo en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, y usted se va a dar cuenta que ahí nos habla que Jesucristo era, en este caso en particular, el primer hijo de María.
obviamente nosotros sabemos que fue por obra, en este caso, del Espíritu Santo que María quedó embarazada, y Jesucristo era el hijo no biológico de José, pero sí fue el primero de más hijos que nos narra la Escritura. Ahora, se los comparto porque yo sé que estas son cosas que nos han enseñado durante muchos años, que María fue siempre virgen y que murió siendo virgen, pero nosotros acabamos de leer en la Escritura que es todo lo contrario. María no fue siempre virgen, ni murió virgen, y nosotros lo vamos a encontrar en la Escritura de una manera muy clara. Ahora la pregunta es, ¿cómo surgen los otros hijos de María y medios hermanos de Jesús? Como nosotros vemos lo que nos dice primeramente en Mateo capítulo 1 acerca del nacimiento de Jesús, del versículo 18 comienza aquí. No quiero alargarme mucho, pero espero en el Señor que puedan comprender lo que yo estoy compartiendo. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, estaba embarazada del Espíritu Santo, pero fue mientras estaba desposada. Ahora, cuando tú ves en el diccionario y buscas la palabra desposada o desposado, está hablando de una persona que ya está en compromiso, pero no el compromiso que nosotros conocemos hoy en día. El compromiso de hoy es: te doy un anillo, con esto pido tu matrimonio ante tus padres y mis padres vienen contigo, y de esta manera estamos comprometidos, pero después de 6 meses resulta que ya no me gustó como tú eras, ya no me gustó cómo tú te comportas o cómo tú me hablas, pues se acabó. Nos vamos, tú por tu lado y yo por el mío. En los tiempos de antes no era así. En los tiempos de antes se daba una dote, o sea, joyas, alhajas, ropa, lo que sea, en este caso en particular, para sellar ese compromiso, para amarrar este compromiso que ya prácticamente se conocía como algo firme. De ahí en adelante la mujer y el hombre tenían que ser fieles el uno al otro hasta que llegara el momento de la boda. Pero la boda ya era solo el festejo. El compromiso ya se había hecho, o sea, el contrato ya se había hecho. Y de esta manera podemos encontrar que ya María y José estaban comprometidos, o sea que ya en este caso estaban bien amarrados, no había cómo soltarse de ese contrato, simplemente esperaban el día de la boda, que por lo regular se tarda unos meses, y en este caso en particular, pues después de la boda pueden unirse. Pero la Biblia nos dice, el versículo 18, que antes que se juntase, antes que viniera la boda, ahora sí pública, como lo hacemos hoy en día, que decimos, me casé por el eclesial o por el gobierno o por el estado, lo que sea, y después vamos a hacer la fiesta. Pues ellos ya, el eclesiástico que le llaman algunos, ya estaba hecho. O sea, el compromiso no había cómo romperse, al menos que hubiera en este caso adulterio de alguno de ellos, que alguno de ellos se hubiese engañado el uno al otro. Entonces el versículo 19 lo dice de la siguiente manera: José su marido, nótese que no le dice su comprometido, su novio, le dice su marido, porque le digo, era algo bien firme en aquellos tiempos, no tan débil como hoy en día, sino que dice José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea que José tenía todo el derecho, en este caso en particular, de decirle a la comunidad: María me ha engañado en el desposorio. María ha estado con otro hombre y ahora María está embarazada. Y en ese caso en particular, José y toda la comunidad podría apedrear a María hasta matarla por causa de adulterio. Pero dice la palabra, como era justo, no quiso infamarla para que no la mataran, sino que la dejó secretamente, pero no se quedó así. Obviamente, imagínate que alguien diga: oh, mi prometida, ya estamos casados por el eclesiástico o el eclesial, y ahora me ha engañado, ¿qué hago? Entonces José, dice la Biblia en el versículo 20 que pensando él en esto, le aparece un ángel del Señor en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Note que Dios da el respaldo de que María ya era mujer de José en ese desposorio. O
sea, note la firmeza delante del Señor, el compromiso, le digo, no es tan debilucho como lo es hoy en día para todos nosotros, sino que es un compromiso firme y que está avalado y respaldado por el Señor. Entonces del 21 en adelante dice, y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ve? Ahí está Jesucristo como 100% Dios y también como 100% hombre, en este caso en particular, al nacer de María. Pero note lo que dice el 24 y el 25. Del 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, una vez más, y le puso por nombre Jesús. Note que una vez más encontramos la palabra primogénito, pero hay una palabra bien clave que me llama mucho la atención, la cual dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. ¿Qué significaba esto? Significaba que José realmente no conocía a María hasta que dio a luz a Jesús. O sea que José se comprometió con María y hubo un desposorio firme y fuerte, avalado por Dios, cuando Jesús todavía no sabía ni quién era María. ¿O qué tipo de conocer habla la palabra del Señor? Cuando dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pues este conocer no es del verbo de la palabra de conocer como nos conocemos usted y nosotros. Ahora usted me conoce porque me ve a través de los medios sociales y algunos de ustedes son parientes de mi esposa, otros son parientes míos y por eso es que nos conocemos. Pero la palabra de Dios, cuando está hablando aquí de conocer, el verbo conocer, está hablando de que no tuvo relaciones con ella hasta que nació el primer hijo de María, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hasta entonces, porque el santo ser, dice, que habría de nacer, pues es el Salvador del mundo. O sea que Jesucristo era santo y por lo tanto no tenía que haber una unión, lo digo con todo respeto, sexualmente hablando. No tenía que haber una conexión porque tenía que ser en este caso proveniente de Dios y metido en María a través del Espíritu Santo, pero no habría conexión alguna con un hombre. Incluso María le dijo cuando le vino el ángel y le dijo eso. Y le dijo, ¿cómo pasará esto si no conozco varón alguno? En otras palabras dijo, no he tenido relación con nadie. No estaba diciendo no conozco varón alguno, porque también ahí mismo dice, en este caso en particular, la Biblia nos dice que ella ya estaba desposada con José. En este caso, la Biblia nos narra y nos muestra que en este caso en particular había un compromiso con María y José cuando ya María estaba embarazada. Y por eso le digo, cuando ya ella llegó embarazada, pues le digo, José se espantó. Pero dice la Biblia que no tuvo relaciones con ella hasta que nació Jesús. Ahora, si no fuese así, yo me pregunto, pregunta personal, pregúntese usted mismo, si no fuese así, porque yo sé que nos han enseñado que María siempre ha sido virgen, que no tuvo más hijos, pero pregúntese usted mismo, y yo me pregunto, si no fuese así, ¿para qué se iban a casar entonces María y José? Porque el anuncio del ángel, en este caso en particular, hacia José, era cuando ya ellos ya estaban comprometidos. O sea, ellos no sabían que Jesús iba a nacer, no sabían que el Espíritu Santo iba a traer a Jesús al vientre de María. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué iban a estar comprometidos antes? ¿Para qué se casó usted si usted es casado? ¿Para qué se casó usted? ¿Para estar así, si usted es varón? ¿Para estar lelo nada más viendo a su esposa? ¿No se casó usted para tener una vida íntima con su esposa? ¿No se casó usted para tener una familia con su esposa? ¿No se casó usted para tener una relación íntima con su esposa? Claro que sí, aún su esposa. Pregúntele por qué se casó con usted. Ruego al Señor que no vaya a salir alguna por ahí, que como me dijo mi esposa esta mañana, o creo el día de ayer, que le dijo a mi hijo, tu papi tenía 3 carros. O sea, aunque se lo dijo de broma, estoy viendo a mi esposa aquí. Así que se los comparto solamente en forma de chiste, porque fue una broma que mi esposa estaba interactuando con mi hijo.
Pero le digo, pero las esposas por lo regular y el esposo se casa porque se han enamorado, se han comprometido. Y en este caso en particular con José y María vemos lo mismo. Vemos una pareja de enamorados que se compromete, José trayendo a su familia ante la familia de María para amarrar ese compromiso firme y avalado por Dios, donde él tenía que dar esa dote. Y obviamente, pues, después de haber nacido Jesucristo, Santo Salvador de todos nosotros, no solamente de Israel, pues entonces empezó a convivir y a vivir una vida normal y común y corriente con María. Así que les digo, la pregunta es, ¿dónde habla la Biblia de los otros hijos de María y José? Bueno, vámonos al libro de Mateo, capítulo 13, cuando nos habla en este caso en particular, cuando Jesús está en Nazaret. En ese momento, o sea, Jesús ya estaba ejerciendo su ministerio por allá arriba de los 30 años, y dice Mateo 13, del 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, o sea, Jesús estaba enseñando. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No es el 55, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, 4 hermanos? Y el 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice, continúo leyendo, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa, y en otro libro dice, y entre su propia parentela. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, yo entiendo que hay algunos que enseñan por ahí, dicen, oh no, pero este es Jesús hablándonos y enseñándonos que todos somos hermanos. Espérenme tantito ahí. ¿Eso dice Jesús? ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando que lo dijo Jesús o que lo dijo alguien que no creía en Jesús? Volvamos de nuevo. Dice que Jesús volvía de enseñar, vino a su tierra y dice, y había algunos que se maravillaban, dice, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, era alguien más hablando de Jesús desde ahí, haciéndose esa pregunta. Y continúa preguntándose, o preguntando a los demás, no lo sé. Dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Siguen preguntándose, no es Jesús hablando. Siguen estas personas preguntándose, y en 56 se siguen preguntando, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Dice, ¿de dónde pues tiene estas cosas? Note que no es Jesús hablando, están otras personas refiriéndose a Jesús. Y dice, y se escandalizaban de él, el 57. Y entonces el 58 dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Note que no está Jesús hablando. Están otras personas que no creían en Jesús hablando de él, hablando de su padre que era el carpintero, hablando de María su madre y hablando de los 4 hermanos, medios hermanos de Jesús y de todas sus hermanas. ¿Cuántas hermanas estaban? No lo sé, la Biblia no lo dice, pero habla que tenía medios hermanos y medias hermanas que eran los hijos de la relación íntima sexual entre José y María. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces estos no creían en Jesús? Bueno, tenemos un versículo muy clave en el libro de Juan, capítulo 7, cuando se preguntan acerca de Jesucristo cuando querían matarlo y que todavía andaba enseñando, apareció por ahí enseñando. Perdón. Y entonces estos argumentos y estas pláticas empezaban en estas personas en ese día de esa fiesta. Dice en Juan capítulo 7 versículo 25 en adelante. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es a quien buscan para matarle? Pues mirad,
habla públicamente y no le dicen nada. O sea, está diciendo, Jesús está predicando y nadie le dice nada. ¿Que no lo están buscando para matarlo? Míralo ahí tranquilo. Está predicando, está enseñando. Entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces continúan preguntándose, ¿habrán reconocido en verdad que los gobernantes que este es el Cristo? O sea, se hace la pregunta, ¿finalmente creerían todos los gobernantes que Jesús realmente es el Cristo? Y el versículo 27 dice, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Se da cuenta ahora entonces por qué en los versículos que leímos anteriormente no creían en Jesús? Y la pregunta era, ¿por qué no creían en Jesús? Precisamente por esto. Porque ellos sabían que cuando viniera el Cristo, el Salvador de Israel, era un personaje que no sabrían de dónde vendría. Pero más sin embargo, ellos mismos están diciendo, cuando dicen, mira, está tranquilo predicando, ¿por qué no lo han matado? ¿Creyeron entonces que era el Cristo? Pero algunas personas decían, pero este sabemos de dónde es. Este que está predicando ahora mismo sabemos de dónde es. Pero el Cristo, cuando venga, pues nadie sabría de dónde venía. Pero este sabemos que viene de José, de María, y tiene sus medios hermanos, Jacobo, Simón y los otros dos. Y dice, y todas sus hermanas están aquí entre nosotros. Se da cuenta que cuando usted puede tener un buen tiempo con el Señor y tomar la oportunidad para leer su palabra y no solo leerla, porque déjenme decirlo y lo digo con todo respeto, hasta un hijo del diablo, como le decía a los jóvenes en esta tarde, hasta un hijo del diablo puede leer la Biblia. Ahí tenemos a los satánicos que se inventaron su propia Biblia, pero no sin antes conocer la Biblia de nosotros. No sin antes conocer la palabra del Señor. Por eso se llama Biblia satánica, porque ellos conocen que Jesús, en este caso en particular, es el Salvador del mundo, pero ellos dicen no, es Satanás. Jesús es un impostor. O sea, ellos tienen sus propias teorías. Al final de cuentas, el Señor arreglará esas cuentas cuando venga el día del juicio y el día de que nosotros partamos de esta tierra. Pero les digo, hasta un hijo del diablo puede leer la Biblia. Pero lo más importante es poder escudriñarla, poder sacarle lo mejor de los tesoros de la palabra del Señor que se encuentra en ella. Y en este caso no ser engañados con las enseñanzas que nos han dado por... solo Dios sabe desde cuándo. Nosotros acabamos de descubrir a través de la Escritura que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo tenía medios hermanos y aquí se lo acabamos de probar. Léalo en su propia Biblia, descúbralo usted mismo y encuéntrese con la palabra del Señor y que sea el Señor haciendo una transformación en su vida y pueda tener un verdadero encuentro con el Señor para que al final de cuentas desde su propio corazón y con sus propios labios pueda dar gloria a Dios por la salvación que Dios trajo a su vida personal. Pero la pregunta seguía en este caso en particular en mí. ¿Por qué Jesús no entregó a su madre María bajo el cuidado de sus hermanos, sabiendo que en este caso en particular Jesús daría más de 100 incluso? Pero dice, pero yo me quedé en esa duda, en esa pregunta que me volaba la imaginación, la mente. Y entonces al paso de 2 o 3 días, el Señor, como alguien que nos ama, como Dios que nos ama, nunca nos va a dejar con esas interrogantes. Sé que no lo vamos a saber todo, pero hay unas interrogantes que realmente intrigan tu alma y que Dios sabe que es necesario, que necesitamos saberla. Yo decía, ¿por qué, Señor, entregaste a María en manos de Juan y no en manos de tus medios hermanos? Y entonces el Señor trajo a mi mente su palabra una vez más, cumpliendo lo que Él dijo acerca del Espíritu Santo. Que Él, a través de su Santo Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, dice, nos traería a nosotros y nos recordaría todas las cosas que Él había enseñado. En este caso se lo dice directamente a los discípulos. Dice, Él les recordará todas las cosas que les he enseñado. Y también dice que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. Entonces el Señor trajo a mi memoria los siguientes versículos que voy a compartir con usted. Por ejemplo, se dice que es posible que sus hermanos no estuvieran ante Cristo mientras estaba crucificado. Y la pregunta era, ¿por qué no estarían presentes en la crucifixión de Cristo, de su medio hermano, los hermanos de Jesús? Pues veamos lo que dice Juan capítulo 7 también, y lo cual nos habla de la siguiente manera.
Juan capítulo 7, versículos 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Nótese lo que acabamos de leer, querían matarlo, decía el otro. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, note bien, no está hablando sus discípulos, está hablando de sus hermanos. Dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Los hermanos le dicen a Jesús, ve a Judea para que tus discípulos, note que la diferencia, hermanos, discípulos, para que tus discípulos vean las obras que hacen. Y continúan los hermanos de Jesús diciendo, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero miren este versículo, el número 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesucristo, o más bien Dios, nos deja impreso en su Biblia, en su palabra, que aún los hermanos de Jesucristo no creían en él. No creían como el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque sus hermanos también habían sido enseñados en la sinagoga, posiblemente, como todo judío normalmente es enseñado, de que cuando el Cristo viniera, no sabrían de dónde era. Lo mismo que acabábamos de leer anteriormente. Todo judío sabía en aquellos tiempos que cuando viniera el Cristo no sabrían de dónde vendría, pero sabían de dónde venía. Y obviamente los hermanos de Jesús sabían que era su medio hermano. ¿Cómo iban a creer en su medio hermano cuando se suponía que los estudiosos, los rabinos, los grandes de la religión en aquellos tiempos le decían, cuando el Cristo venga, no sabremos de dónde vendrá? Entonces sus hermanos, por obvia, no iban a creer en Jesús. Y si iban a creer en Jesús, cuidarían bien de su madre, que también su madre creía en Jesús. ¿Cómo le iban a quitar a su madre de su corazón todo lo que le habían dicho de su hijo? En especial cuando le dijo el ángel que salvaría en este caso a Israel de su pecado. Jamás se lo podían reír. Es como yo siempre le comparto a las personas con las que tengo comunicación. Mira, si vamos a hablar de religión, si vamos a hablar de palabras, si vamos a hablar de Biblia, pues puede que tú tengas toda la razón. Entre comillas, puede que tú tengas la razón. Le digo, pero cuando estamos hablando de una experiencia personal, la cual yo viví con mi Señor, en la cual Él me sanó un diente y me sanó una muela en una ocasión, me sanó del nervio ciático, que la ciencia hoy en día apenas lo está haciendo con rayo láser, y antes la gente ni se quería operar porque quedaba inválida. Cuando Él me sanó del nervio ciático y me sanó ese diente y esa muela, le digo yo, ¿cómo tú me lo vas a quitar del corazón? Es imposible. Jamás. Jamás pudieras conocer la Biblia mucho mejor que yo, pudieras entenderla tú al 100% y puedo entenderla yo al 1, al 2%, pero jamás podrás quitar de mi corazón las experiencias que yo tuve con mi Señor. Jamás de los jamases. Pues de la misma manera, jamás lo iban a poder sacar del corazón de María. Nuestro medio hermano es un falso. Nuestro medio hermano es un impostor. De su corazón jamás iban a poder sacar que María había recibido de parte del Señor la promesa de que Jesús, su hijo, a quien llamarían Jesús, sería el Salvador de Israel. ¿Cómo se lo quitaría? Jamás podrían quitárselo. Le digo, y de esta manera, Jesús, que dice la Escritura, que conocía el pensamiento y el corazón de los hombres, ¿cómo le iba a ir a María entonces en esos 3 días que Jesús iba a estar ausente? Cuando ella destrozada, su corazón adolorido, porque estaba perdiendo a su hijo y lo estaba viendo en esa cruz, desfigurado, torturado, destruido, sin rostro alguno, sin parecer alguno, dice la Escritura, ¿cómo iba a estar su corazón y después recibir los azotes de sus hijos? Después de eso decirle, ajá, mamá, ¿te diste cuenta? Tu hijo era un impostor, mira cómo murió, todo destruido en la cruz del Calvario. ¿Te imaginas a Cristo viniendo a su mente y a su corazón? ¿Qué es lo que podrían hacer con María? ¿O qué es lo que harían si es que se las hubiera dejado en sus manos? Pues de esta manera, nuestro Señor Jesucristo, por su tremendo amor, por su madre, en este caso en particular, le entrega en manos del discípulo amado.
la entrega para que consuele su corazón. Y Jesucristo le dice, he aquí tu hijo, aquí está mi reemplazo. Un discípulo a quien Jesús amaba con todo su corazón. Perdón, mis hermanos, que la palabra del Señor es tan bella, mi amado hermano, es tan bella. No entiendo cómo a veces ninguno de nosotros quiere acercar a leer la palabra del Señor con un deseo realmente de corazón de poder de encontrarse con las verdades que el Señor nos enseña a través de su palabra. Pero les digo, nuestro Señor Jesucristo, que conocía el corazón de todas las personas, pues lo entregó al corazón de Juan. Un corazón que amaba al Señor, un corazón que era amado también por el Señor, y que ese corazón terminaría cuidando y protegiendo de su madre María en los días en los que él estaría ausente. 3 días solamente. Yo imagino qué hubiera pasado si María se hubiera quedado en brazos de sus hijos y diciéndole todas estas cosas. Ajá, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está el Salvador de Israel? Aquí estamos todavía. Todavía estamos bajo el yugo y bajo el pie de los romanos. No nos salvó, ¿viste? Ah, es un impostor, es un falso profeta, un falso hombre. ¿Qué no le darían esos hombres que la Biblia nos dice que todos nosotros tenemos un corazón malo, que es engañoso? Le digo, solo Dios sabe lo que pudo haber pasado, y gracias al Señor que no la entregó en sus manos en este momento en particular. Pero saben, mis hermanos, todo no termina ahí. Dios es maravilloso. Dios es impresionantemente maravilloso y bello como para dejarnos por escrito las siguientes palabras. Las siguientes palabras son que también después de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, sus hermanos fueron salvos. Gloria a Dios por su misericordia. Dice, número 1, cuando habla el libro de los Hechos acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice, hablando de todos los discípulos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, en el momento Jesús sabía que no iban a creer en él, que no lo conocían a él. En su momento Jesús sabía que jamás le aceptarían por lo que les habían enseñado en la religión, de que el Cristo no lo conocerían, de dónde vendría, pero al final de cuentas eran sus medios hermanos, y también los amó a ellos de la misma manera que nos amó a nosotros, aún cuando no estábamos en aquellos tiempos. Y de esta manera podemos descubrir que Jesucristo se les apareció a ellos también, y entonces creyeron en él, y entonces fueron salvos por nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que después de la resurrección Jesucristo les apareció a sus discípulos por 40 días, y entre esos 40 días pues se les apareció a sus hermanos. Y dice que ya en el libro de los Hechos, en este caso en particular, llegó el momento en que todos sus hermanos llegaron a ser salvos. Ahora, número 2, cuando habla Pablo acerca de la resurrección de los muertos, nos dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 7, dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. O sea, Jacobo, el cual nosotros vamos a averiguarlo después, que era el hermano del Señor, fue una de las personas a quien Jesucristo se le apareció, y obviamente, les digo, a raíz de nuestro Señor Jesucristo, al aparecérseles a ellos, pues finalmente vinieron todos a los pies del Cristo. También el apóstol Pablo, hablando en este caso de su ministerio, en Gálatas capítulo 1, versículo 19, nosotros podemos descubrir que dice así, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El mismo Pablo, hablando en las 2 ocasiones diferentes, en 2 cartas diferentes, refiriéndose a Jacobo, en este caso en particular, en una donde se le apareció el Señor, y en otra donde, en este caso en particular, afirman
que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. No dijo, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino al Jacobo, el hermano fraternal de Jesús o del Señor, sino que le habla diciendo y confirmando que Jacobo era el hermano, en este caso medio hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo leímos en la Escritura, en este caso en particular, dice que todos ellos perseveraban en el libro de los Hechos, María también, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, estaba María con sus hermanos, las mujeres, los apóstoles, todos perseverando unánimes en la oración y en el ruego a nuestro Señor. Le digo, mis hermanos, Jesús no enseñaría algo que no practicaría. Cuando sabía que había sido abandonada, en este caso en particular, emocionalmente hablando, por sus hijos, pues la entrega y cumple lo que Él mismo enseñó. Que dice, de cierto los digo, que no hay nadie que haya dejado a padre, a madre o a hijos, o casas, etcétera, etcétera, dice que no reciba 100 veces más en este tiempo y en la vida venidera, la vida eterna. Entonces le digo, el Señor Jesucristo una vez más nos enseña a través de la Escritura que esa misma misericordia la tiene para con nosotros. Si hoy en día, gracias le doy al Señor que yo fui una persona que vine a los pies de Cristo antes de toda mi familia, le doy gracias a Dios que no fui rechazado. Si hubiera sido rechazado, dijera yo, bueno, es parte de servir al Señor, es parte de vivir para el Señor, pero otras personas no tienen la misma suerte. Personas que le digo en el oriente, en el oriente, si no me digo occidente, oriente, allá donde están los árabes, los musulmanes, los chinos, los rusos, todos aquellos en Europa, pues no corren la misma suerte que nosotros. Si alguno de sus hijos, alguno de sus padres llegan a declarar públicamente que sirven a Jesús, pues algunos terminan encarcelados de por vida, otros torturados, como hay incluso un libro muy, muy precioso, y creo, si no me equivoco, la sacaron una película en inglés que se llama Torturado por Cristo. Es impresionante descubrir cómo Dios en su misericordia mantiene con vida a estas personas que son brutalmente torturadas. O sea, nosotros nos salvamos por obra y misericordia del Señor. Pero le digo, como dice la palabra del Señor, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo y eso, Jehová te recogerá. Aunque no tuviéramos a nadie más en esta vida por servir a Cristo, pues tenemos al Dios el Padre, tenemos a Jesucristo y tenemos a su Santo Espíritu morando en nosotros. Así que mis hermanos, no los detengo más, perdónenme por el tiempo extendido, pero usted sabe que lo importante es la palabra del Señor, no yo, sino que en este caso en particular, que ustedes se puedan llevar la mejor parte todo el tiempo, una buena enseñanza de la palabra del Señor, y que al final de cuentas, todos ustedes y nosotros también podamos dar gloria a Dios por todas sus maravillas, por todo su amor y por toda su misericordia para todos y cada uno de nosotros. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios. Y una vez más, perdónenme y discúlpenme por la equivocación de la clase pasada. La vamos a corregir en YouTube. En Facebook no lo sé, si podemos corregirlo lo vamos a corregir, pero de antemano sepa que fue una equivocación y no una doctrina diferente como la que acabamos de hablar, ¿ok? Así que incline su rostro y démosle gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor Santo de Israel, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por dejarnos plasmado en toda tu escritura, Señor, tu amor hacia todos y cada uno de nosotros, de cómo tú te preocupas, Señor, hasta por lo más mínimo en nuestras vidas, y tú demuestras a través de la escritura que no hay detalle que se te pase de nuestras vidas, Señor. Que todo tú lo conoces, Señor, que no hay nada que se esconda de tu conocimiento y de tu pensamiento, y que tú nos muestras a través de la Escritura que deseas ayudarnos, Señor, que deseas suplirnos nuestra necesidad, que deseas en este caso en particular poner tu mano poderosa sobre nosotros si estamos enfermos, que puedes dar consuelo a nuestras vidas si estamos nosotros desamparados, desconsolados, si estamos destruidos por el abandono de alguien,
Si en este caso en particular estamos dolidos por la partida de un ser querido, pues tú nos consuelas, traes consuelo a nuestras vidas y nos haces ver a través de la Escritura que tenemos muchos más hermanos, Señor. No son cientos, son miles y miles de hermanos, miles y miles de madres, miles y miles, Señor, de padres allá afuera, Señor, que tal vez no los conozcamos en este caso de nombre o no hayamos estrechado las manos con ellos, pero que están ahí y tú los tienes incluso clamando por nuestra vida, clamando por nuestro consuelo, clamando para que se vaya el dolor de nuestro corazón, para que se vaya la enfermedad de nuestra vida, y nosotros te damos gracias por todo eso. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor Santo de Israel, en lo que nos equivocamos. Perdónanos, Señor Santo de Israel. Danos sabiduría y entendimiento para poder hacer las cosas de una manera mejor, de una manera eficaz, en la cual glorifiquemos tu nombre en todo momento. Ayuda a mis hermanos, Señor, que nos están viendo en este momento, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Trae consolación a sus corazones, a todos aquellos que tengan su corazón adolorido. Trae sanidad a mis hermanos enfermos, Señor, y a mis amigos y a todos aquellos que nos ven, Señor. Si en tu misericordia, en tu deseo, en tu corazón y en tu voluntad está a sanarlo, sánalo, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por nuestra hermana Abigail. Gracias por su hijo, porque tú lo sacaste bien de la operación. Gloria sea tu nombre, dada por los siglos de los siglos. Este es uno de los casos, Señor, de millones de casos que nosotros podemos ver, Señor, incluso a través de tu Escritura, de los cuales tú haces milagros y maravillas en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y de antemano, como siempre le he dicho, gracias, Señor, por sanar mis dientes, por sanar mi muela, y gracias por sanarme del nervio ciático. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Cristo les ama. Adelante en el Señor. Que sea el Señor glorificándose en su vida, y que permita el Señor en su misericordia que todos aquellos que no han conocido al Señor, que todavía no le entreguen a su vida al Señor, pues que este sea el momento apreciado, apropiado y preciso para sus vidas. Que puedan ellos entregarle su corazón a Dios, pedirle perdón por sus pecados, pedirles que los guíe a través de su palabra y de su verdad, y que en este caso en particular pueda entrar en sus vidas y en sus corazones, y puedan ellos también dar gloria a Dios a través de su rendimiento a Cristo. Así que no les quito más su tiempo. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto. Dios los bendiga.